Esta asociación se funda en el año 2002. Trabajo en ABDA hace ya más o menos 9 años. Soy ingeniero metalurgista, pero por cosas de la vida llegué al ABDA. La idea de estudiar psicología porque quería trabajar déficit de atención porque nadie más lo hacía en esa época. Ahora soy coach de personas que tienen el trastorno del déficit de atención. Veo que hay mucha gente que está pasando lo que yo estoy pasando y no hay quien los ayude. Nos juntamos un grupo de mamás cuyos hijos habían sido diagnosticados con TDAH y veíamos que no habían muchos psicólogos que manejaran este tema y que de hecho en los colegios no se conocía nada sobre el déficit de atención. O me sorprendí a mí mismo que no hubiera la proliferación que tenía que ver, o sea, cuánto esto marcaba la vida de una persona, cuánto marcaba la mía. Yo me casé con Armando Filomeno, que es neuropediatra, y él era asesor de la asociación Tourette. Y entonces yo le dije a Armando, tenemos que hacer algo igualito, muy parecido, pero con el tema del TDAH, porque no puede ser que en los colegios no se sepa nada de esto. Y bueno, en uno de los cursos que llevé se habló sobre las características que las relacionaban mucho a algunos chicos con los cuales trabajábamos en la escuela. Tenía 7 años desde que mi hijo nació tratando de buscar una respuesta a su impulsividad, a sus llantos, a su hiperactividad. Era una época donde no había centros que trabajaran este tema, no sabían a qué se debían las conductas de los chicos, todos los tildaban como niños malcriados. Yo llegué al ABDA porque a mi hijo lo diagnosticaron con este trastorno a los 4 años y yo necesitaba saber cómo podía apoyarlo. Descubrir que mi hijo tenía esto, mi compromiso tenía que ser al 1000%. Y así es que decido formarme y entrar a talleres. Y comencé a entender el por qué ellos podían comportarse o actuar de alguna manera en la escuela. Esto me llevó a llegar al ABDA. Ni lo dudé y definitivamente me formé como coach para el TDAH. Y la decisión un poco fue, mira, si no va a haber nadie que haga eso, entonces yo voy a ser ese alguien cuando crezca. Yo también tengo déficit de atención, sí. De hecho, yo me traté en ABDA cuando era chico. Y dije, voy a regresar a donde empecé y me di cuenta clarísimo que acá era donde se hacían las cosas de verdad. Sí, me permitió a mí formarme y entender cómo se trabaja esto mejor. Y me di cuenta de que yo podía tener lo mismo. Yo nunca supe que yo era una persona desatenta, que era una persona hiperactiva. Entonces el primer trabajo fue que justamente Virginia Bácula, una psicóloga realmente excelente, nos abrió las puertas del colegio donde ella trabajaba, invitó a padres de familia y a los profesores que estuvieran interesados y esa fue nuestra primera conferencia sobre el tema, entre 45 o 60 participantes. Estamos hablando del 2002. Hoy en día tenemos una base de datos de más de 17.000 personas, tanto del Perú como del extranjero. Cada llamada tiene una carga diferente y cuando tú cuelgas ese teléfono o cuando te entrevistas con la familia, sientes que realmente has calado y que realmente salen con una mirada diferente de accionar. Entonces, en este camino que hemos tenido, hemos evolucionado mucho y el eje principal es la motivación y el cariño que le ponemos al trabajo que hacemos. Yo te diría 9 de 10 pacientes que tengo que vienen, me cuentan cosas que yo he vivido o que he conocido o que me han pasado, lo que fuera. Entonces me da una aproximación que otros no suelen tener. Poder responder esas cosas que cuando yo era chico no podía responderme, o sea, para mí es maravilloso. Pero yo creo que una de las grandes fortalezas del equipo del ABDA es que venimos de diferentes formaciones y hemos hecho una sinergia muy linda y trabajamos bastante bien. Cuando era niña y era recontra inquieta, yo era de corretearte hasta en el techo de mi casa, me decían que era marimacha, porque no podía comportarme de acuerdo a los estándares. Somos muchos que estamos en este camino y además es lindo poder compartir, es lindo poder motivar a las personas que han vivido criticadas todas sus vidas. Uno de los mitos contra los que hemos luchado desde el inicio es que el TDAH no es algo que afecta solamente el área académica. Y la verdad es que afecta a todas las áreas de tu vida, porque sin atención no hay aprendizaje. Pero el aprendizaje no se da solo en el aula, se da en el parque jugando con amigos, se da en tu casa, relacionándote con tu familia. Desde que llegué al ABDA me sentí acogida. Sentí que no estaba sola,
que todos estos problemas que tenía en casa con mi hijo, ellas también lo habían sentido, lo habían vivido y que tenía solución. Porque en realidad lo que nosotros trabajamos es que las personas crezcan, que las personas puedan tener habilidades para decidir por sí mismas, para que puedan conducir su vida. Poder tener un espacio así, un grupo de gente en que nos compenetremos tanto, es como un oasis en el desierto. Al inicio, todas las conferencias que dábamos en los colegios era porque los padres de familia nos conectaban. Hoy en día ha cambiado porque después de 18 años hemos logrado posicionarnos en el medio y son los colegios los que nos llaman. Y no solamente de acá de Lima, sino también de provincia. Porque de un tema del cual no se hablaba, la evidencia de logro y de cambio y lo que esto genera después en la vida de las personas es suficiente para que no solo transmitas la idea de que, oye, es importante que te trates, sino, oye, esto es muy real, esto realmente pasa y te puede estar pasando a ti. Nosotros íbamos todos los años a Estados Unidos al CHAT, que es la organización más grande norteamericana sobre el TDAH, porque Estados Unidos es el país que invierte más dinero en investigar sobre estos temas. Nuestro objetivo principal como asociación siempre ha sido dar información científica actualizada sobre esto. No ha sabido ponerle límites, reglas, que ha sido muy permisivo y por eso el hijo está así. Yo creo que con esta mayor difusión que hay ahora sobre el trastorno, que se sabe que existe, eso no se va a dar, ¿no? Porque realmente duele mucho cuando te dicen eso. Y todos los estudios en general a nivel mundial te dicen que del 5 al 10% de niños en edad escolar tienen características de este trastorno. Es un índice bastante alto, quiere decir que en toda aula escolar del mundo mínimo hay 1, 2 o 3 chicos con estas características. O sea, la cosa es cómo poder atender a todos estos chicos para que todos muestren su potencial. Es que yo no sabría qué sería de mí ahora sin haber entrado a Lambda. Me ayudó en subir mi autoestima, en poder decidir qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer y no decir a todos sí. Y a partir de esto yo sí sentí que mi vida cambió por completo. Pude tener enfoque, pude tener meta, pude centrarme en mí misma. Lo lindo de todo esto es que uno saca el potencial que tiene, un potencial que ha sido juzgado, criticado y que sin querer lo hemos enterrado muy en el fondo del mar. Bea fue mi maestra, fue una de mis mentoras. Gracias a ella pude lograr muchas cosas. Si bien es cierto, yo tenía una carrera, no me atrevía a más. Le agradezco el hecho de que me haya potenciado, que me haya validado. Hice mis prácticas en la Casa de Acogida Don Bosco, en Breña, donde se tienen a niños de pobreza extrema y peligro social. Acompañarlos a descubrir todo el potencial que ellos tenían y poder salir adelante, concluir sus estudios, y ser lo que ellos querían ser, es una satisfacción muy grande. Me encantaría de que tuviéramos el Lambda en cada una de las provincias del Perú. Sin embargo, acá hay mucha carencia de apoyo. Por ejemplo, los profesores de la selva no están tan informados sobre este tema, ¿no? Recibimos muchas llamadas todos los días de mamás de esa zona del Perú donde realmente se quejan mucho del maltrato a los niños. Entonces, esa es nuestra proyección, que esto se siga expandiendo a otras ciudades del Perú. Yo simplemente veo que sí, vamos a seguir creciendo. La ventaja va a ser cada vez más ser profesionales interesados en el tema, que quieren capacitarse. Como asociación, el mantenerse tantos años en un país donde había tanto desconocimiento de este tema, yo creo que es bastante. Yo creo que lo que nos hace buenos profesionales a nosotros es que somos extremadamente rigurosos en cómo trabajamos. El impacto entre saber y no saber sobre este tema es siempre grande. Y de verdad que es una forma de vida para nosotros. Y por lo menos para mí es una columna vertebral, totalmente.